Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios, a buscar Nehemías en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Nehemías, si usted ve ahí arriba, dice distracción versus galardón. Ahorita miramos eso. Pero el capítulo 6 de Nehemías nos habla de una historia muy interesante. Nehemías siempre es conocido como un ejemplo de liderazgo. Es uno de los libros que más se usa cuando se va a hablar de liderazgo que emprende, que proyecta, que vence adversidades, circunstancias, todas estas cosas. Y de hecho el capítulo 6 es uno de los más insignes en cuanto a la capacidad que debe tener un líder para superar adversidades. Bueno, pero Nehemías no estaba en su tierra. Nehemías era copero de un rey que no era su rey, porque él estaba en una tierra extranjera, en el imperio persa, lejos de su patria y lejos de su tierra. Entonces en el capítulo 1 la historia comienza hablando que Nehemías recibió noticias de su tierra, de los que estaban allí, que estaban en aflicción, que estaban mal, que estaban en una situación deplorable, y él sintió la necesidad de ir a ayudarles. Bueno, entonces si él era copero del rey, y al ser copero del rey tenía todas las condiciones óptimas de cualquier persona que puede estar en la corte de un rey. Bien. Sin embargo, sintió la necesidad o el llamado para ir a ayudar a reedificar los muros de Jerusalén y a establecer nuevamente un gobierno, una nación restaurada. Bueno, en medio de estas circunstancias se presentaron oposiciones, personas que no estaban de acuerdo con ello, y a la altura del capítulo 6 vamos a mirar una historia. Para entenderla mejor, vamos a leerla hasta el versículo 15. Así es que espero que usted tenga paciencia un momentico mientras la leemos y ahorita vamos a la exposición. Bueno, dice así: cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, acuérdense, eran árabes, no eran judíos, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Bueno, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Oiga bien, para él eso era una gran obra, ¿cierto? Y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí como con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Hasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras de Ester, tú, su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. Qué buena gente él, ¿no? Entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Wow. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel. Si necesita algún nombre para algún hijo ahí. Porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios. Wow, mire qué piadoso él, ¿no? Dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces le dije: ¿un hombre como yo ha de huir?
¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase. Oiga bien esto antes de seguir. El pecado que ellos querían incluir o que hiciera Nehemías era que temiera. ¿Ve? Todo lo que no proviene de fe es pecado, acuérdese. Y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Vea esto. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Amén. Bueno, interesante esto. Es la historia de un hombre que está enfrentando adversidades porque tiene un proyecto a desarrollar. Pero no solamente esto lo presentamos en esta mañana para hablar acerca de construir un muro o edificar una casa. Porque tal vez para nosotros la casa que estamos edificando es nuestro hogar o nuestro ministerio tal vez. O tal vez para ti el muro que estás levantando es la protección para tus hijos en contra de las adversidades de la sociedad. O tal vez para ti lo que estás construyendo es tu propia vida y estás luchando por vencer las adversidades del mundo, los ataques del diablo, las tentaciones que vienen para tu vida porque tienes un llamado de Dios. ¿Qué es lo que tú estás tratando de construir? Tal vez sea tu familia para el Señor, los que no están aquí, tus hijos, tu esposo, tu cónyuge, tus padres, o tu familia que está lejos en otro país o en tu país de origen. ¿Qué será lo que tú estás tratando de construir? Porque de hecho todos construimos algo. Y si tú no estás construyendo nada, quiere decir que estás construyendo un fracaso. Estás construyendo hacia abajo, pero no te estás quieto. Porque nosotros no podemos estar estáticos. La vida del justo, dice la palabra, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Y cuando un niño no crece, está enfermo. Así es que cuando estamos mirando la historia de Nehemías, podemos reflejar en la historia de Nehemías la proyección que cada uno de nosotros podamos tener de nuestra vida, de lo que estamos construyendo, de la visión que tenemos hacia adelante, de algo que tenemos como un proyecto. Puede ser un proyecto de vida, de ministerio, de vida personal o de lo que sea. Pero si usted se fija en la historia y el contexto de esto es lo siguiente. Nehemías estaba a 3.456 kilómetros de su ciudad, de Jerusalén, de su patria. Y él estando allá en la comodidad del reinado, de la corte del rey, allí en la capital del imperio persa, siendo copero del rey sin ningún problema, siendo un cortesano, siendo una persona, un oficial del rey, alguien que no está necesitado de nada. ¿Qué necesidad tenía él entonces de irse a una ciudad que estaba arruinada, cuyos muros estaban quemados, las puertas caídas, los muros derribados y la ciudad en aflicción? Y sus paisanos o sus familiares o sus familiares de sangre judíos estarían ahí pasando necesidades. Ahora, quiero decirle algo. En la ciudad de Jerusalén y en la patria de Nehemías, allí había más compañeros, allí habían judíos, que eran los que le habían enviado la noticia a él que estaba en Persia, en Susa, capital del reino. Pero ellos, ¿por qué? Si eran oficiales y tenían cargos importantes. Eso se lo digo porque usted encuentra todas las historias del capítulo 1 hasta el 5. Y en el capítulo 5 usted va a ver ahí, cuando esté en su casita y lea allí esa historia, para entrar en el contexto, le digo que la primera situación que Nehemías se enfrentó fue la oposición de los vecinos, de las ciudades vecinas, de las naciones vecinas que no eran judíos, que eran paganos, allí les llaman árabes, pero no eran judíos ahora. Pero hubo algo más delicado con lo cual él se enfrentó, que fue la situación de sus propios paisanos, porque allí en la ciudad de Jerusalén
y allí en Judá y en toda la tierra, en su patria, a pesar que habían oficiales o personas o judíos nobles con dinero, estaban oprimiendo a sus propios hermanos. Y les estaban cobrando y les estaban de pronto oprimiendo a través de quitarles sus tierras, quitarles sus hijos, a través de aprovechar su situación favorable para oprimir económicamente a sus hermanos. Y eso en el capítulo 5 vemos que Nehemías lo erradica la usura, erradica esa situación. Pero parece que estos nobles no les gustó mucho y se estaban aliando con los vecinos paganos. Los nobles ricos, cuando ven que Nehemías quiere traer justicia, quiere traer de pronto beneficio para su propio pueblo, ellos entonces comienzan a confabularse con las naciones paganas y vecinas para meter temor en Nehemías. Y ahí es donde donde comienza la historia que vemos hoy en capítulo 6. Sanbalat, Tobías y Gesem, que no eran judíos, querían hacer algo. Querían distraer a Nehemías de su propósito. Así es que por esto nace este título, con el cual espero usted se acuerde de esta enseñanza hoy, que es distracción contra galardón. Porque si usted se ve en el versículo 15, dice que el muro se terminó. Y quiero leer con ustedes el 15, pero también el 16, para que usted se dé cuenta que cuando se terminó el muro pasó algo, mire. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, sin tecnología como la que tenemos hoy, sin recursos de pronto como los que de pronto tenían otros. En 52 días dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. O sea, esto trajo gloria a Dios. Esto trajo un galardón tremendo un galardón me refiero recompensa, un premio a la perseverancia, un premio a la persistencia. Porque lo que sí tenía Nehemías aquí era que era persistente. Pero la estrategia de Sanbalat, Tobías y Gesem y todas las naciones paganas de alrededor era traer distracción, porque querían que ellos no siguieran con la obra. Así es que aquí tenemos esta lucha, esta pugna. Viene la distracción, pero Nehemías va a persistir porque él tiene la mirada puesta en el galardón, en la recompensa, en la gloria de Dios. Quiero decirle algo. El enemigo es persistente contra el Hijo de Dios. Desde el capítulo 1, voy a mostrarle, miremos el versículo, en el capítulo 2 y versículo 10. Vamos a mirar esto. Capítulo 2 y versículo 10. Mire lo que dice allí. Desde el principio, cuando Nehemías llegó allá a tratar de empezar la reconstrucción, 2:10, dice, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Les qué? ¿Qué le pasó a ellos? Les disgustó que viniera alguno a ayudar a los hijos de Israel. Oiga bien. Ahora mire el versículo 19. Más adelante dice el 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. O sea, no solamente se sintieron incómodos, ahora empezaron a hablar de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ya empezaron ahora a hablar del proyecto que tenía Nehemías. Ya no solamente les disgustó, como empezaron a hacer cosas y no pararon, entonces estos comenzaron a hablar. Ahora, miremos lo que dice el 4:1, 2 capítulos más adelante. Pasa el tiempo, ellos siguen con el proyecto, comienzan a reconstruir.
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Vea, ya está enojado. Ya no solamente no le disgusta, ya no solamente no le gusta, ya no solamente tiene aquí una opinión distinta. Ya no solo empezó a hablar, ahora se disgustó en gran manera, hizo escarnio y comenzó a darles duro. Y el versículo 7 que dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, vea que ya incluyó otro enemigo más, los de Asdod, que es la actual franja de Gaza y eso, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Oiga, hermano, al diablo no le gusta que usted progrese. No le gusta que usted avance. Y entienda lo siguiente, el enemigo persistirá en contra del Hijo de Dios. Pero Dios nos dice a nosotros que resistamos al diablo y huirá de nosotros, ¿cierto? Así es que, ¿quién es más persistente? Aquí hay una lucha de persistencia. El enemigo no se va a cansar de importunar tu vida. Si no es hoy, será mañana. Si no es aquel, será otro. Si no es hablar, será confabular. Si no, calumniar. Pero el proyecto que tú tienes de la mano de Dios y a lo que Dios te ha llamado a hacer, a Él no le gusta. Y es el primer interesado en que tú te distraigas por la murmuración que levante, tratando de traer temor a tu vida, de decirte tú no puedes. ¿Qué es lo que estás haciendo? Eso no va a poder hacerlo. ¿Qué les pasa? ¿Qué ilusos son? Una iglesia hija en Toledo. ¿Qué ilusos? Si ni siquiera podemos aquí, dirán algunos. Ojalá puedan mantener lo que está aquí y ya quieren irse para otro lado. ¡Qué ilusos! Una iglesia en Alemania. Así es que aquí Nehemías persiste, porque el diablo también persiste, pero Nehemías persiste porque él tiene algo que se llama una visión clara. Y vemos aquí dos cualidades principales. Nehemías tiene una visión clara y Nehemías tiene una decisión clara. Pero cuando nosotros vemos que Nehemías tiene una visión clara, lo primero que vamos a ver aquí son 4 pequeñas cualidades de esa visión clara. Esa visión clara que tiene Nehemías lo protege de la distracción. Porque cuando usted sabe hacia dónde va y cuál es la ruta que usted debe tomar, usted sabe cuando algo quiere distraerlo. Por eso, a los conductores se les penaliza si tienen el móvil en la mano y comienzan a textear o comienzan a mirar y todas estas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué produce el móvil? Distracción. Y la palabra distracción en su etimología significa desubicar o descolocar o sacar de su sitio, mover de su sitio. ¿Qué mueve de su sitio? La visión que usted tiene. Cuando se distrae es porque usted mira hacia otro lado. Y cuando se distrae mirando hacia otro lado puede causar una tragedia. Por eso se requiere penalizar o multar a quien viene y a quien cae en la distracción. Pero la distracción es lo que el diablo quiere hacer para que tú no sigas con tu propósito, para que tú no sigas con la visión que tienes, para que tú no sigas creyendo que tu familia va a llegar a los pies de Cristo, para que tú no sigas orando, ayunando, buscando, hablándoles, para que tú no sigas construyendo el ministerio que has comenzado, que has empezado, que has emprendido, la misión, la empresa, qué sé yo, el emprendimiento. Un nuevo anhelo, un nuevo deseo, una nueva meta que te has propuesto. Dios la ha colocado en tu corazón, porque cuando viene de Dios, Él te da el querer como el hacer. Ahora, la visión te protege de la distracción. Si tienes una visión clara, no te vas a distraer fácil. No te vas a distraer fácil. Recuerdo que hace algún tiempo, en Colombia existían los vehículos de tracción animal. Llamados vehículos de tracción animal, pero era un carrito jalado por un burrito. La zorra le llamábamos allá. Una zorra, no sé, una carreta. Vehículo de tracción animal, técnicamente hablando. Tú tenías que sacar licencia para vehículo de tracción animal. O sea,
saber. Ahora, pero esos animales en ocasiones tenían que ponerles algo que se llamaban, se me olvidó el nombre, ya me lo habían dicho, gringolas, ¿cierto? Gringolas. Pero la Biblia dice, no seas como el caballo, como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro porque si no, no se acercan a ti. Y cuando no le ponían eso, entonces el caballo se iba por otro lado. Pero creo que tú no necesitas gringolas, ¿cierto? Para seguir tu visión. Porque si tienes la visión clara, sabes para dónde vas y sabes para dónde no tienes que ir también. Te protege de la distracción si tienes una visión clara, pero cuando no tenemos una visión clara, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando no tenemos una visión clara? Cuando no tenemos una visión clara, pues no sabemos ni siquiera si vamos bien o vamos mal. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier autobús le sirve. ¿Cierto? El que no sabe para dónde va, no sabe si ya llegó. ¿O no? ¿Ya llegaste a tu destino? No lo sabes si no sabes para dónde va. Pero si sabes para dónde vas, ya sabes si vas bien o si vas mal. Por eso la visión clara te protege de la distracción. Pero si no tienes una visión clara, necesitas entonces guardar y cuidar tu corazón. Y la mejor manera de entender una visión clara, lo que Dios tenga con tu vida, es en la presencia de Dios. No hay otra manera de encontrar la visión de Dios. Pero ojo a lo siguiente, Dios no te va a dar la visión si tú no tienes el corazón que se requiere para sostener esa visión. Porque Dios no le dijo a Moisés, en la zarza tú vas a abrir el mar rojo. ¿O sí? Yo no leo eso ahí. Dios no le dijo a Moisés en la zarza, se van a levantar contra ti Datán, Coré y Abiram, y se van a levantar contra ti y la tierra se va a abrir y se los va a tragar. No, nada de eso. Dios no le dijo a Moisés, se van a levantar para murmurar contra ti, pero yo voy a traer codornices. Porque si Dios le hubiera dicho eso, Moisés hubiera dicho paso. Así es que Dios no te revela la visión si no tienes el corazón. Y por eso Dios tuvo que atravesar a Moisés por 40 años en el desierto de Madián, pastoreando ovejas para guardar y preparar su corazón para luego transmitirle la visión. Porque Dios no quiere decirte la visión en un comienzo. ¿Para qué? ¿Será para que tú no decidas seguirla? ¿O tú quieres tener la visión completa sin tener el corazón? Pues Dios no está de acuerdo en que tú desperdicies la visión que Él ya tiene para ti. Por eso Él necesita guardar, cuidar, proteger y preparar tu corazón para que puedas sostener la visión. Y para que no te dejes llevar de la distracción. Porque hay un galardón. ¿Sabes cuál es tu visión? Primero debes estar listo tu corazón antes que Dios te revele la visión. Moisés sabía que él iba, oiga bien esto, Moisés sabía que él iba a sacar 2 millones de personas de Egipto con esas poderosas armas que es una vara en su mano. Tremendo arsenal militar de Moisés, ¿no? ¿Cómo llegaría Moisés allá a Egipto? Chicos, yo voy a liberaros de la esclavitud de egipcio. He traído aquí la vara. Y vamos a destruir a todos esos ejércitos del faraón. Le hubieran dicho, ¿y cómo y por dónde nos vamos? Nos vamos a ir por el mar. ¿Y qué vamos a comer en el desierto? Vamos a comer codornices. ¿Y de dónde vamos a sacar el agua? ¿De la peña? ¿De dónde más? Era loco eso, ¿no? Era loco eso. Entonces Dios no le mostró la visión completa a Moisés. Dios necesita obediencia más que cualquier cosa, sencillamente. Por eso Dios primero necesita preparar tu corazón. Y tu corazón tiene que estar preparado para la obediencia de la visión, sencillamente. Eso es lo que Dios requiere para ti. Dios necesitó de Abraham la preparación de su corazón. Y a los 75 años Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cierto? Pero él no le dijo, van a pasar 25 años y ahí te daré el hijo. No. 25 años esperó Abraham el hijo. Y a los 100 años tuvo su hijo. No le dijo, Abraham, en 25 años te daré un hijo. No. Necesitaba preparar su corazón. Ahora, si no tienes la visión correcta y clara, busca del Señor.
Métete con el Señor, preparará tu corazón. Y parte de la preparación de nuestro corazón justamente son las adversidades y los obstáculos que puedan venir. En su tiempo Dios te revelará su propósito de manera clara y precisa. Porque Dios no tiene limitaciones o limitantes en revelarnos la visión. Los limitantes están en nosotros. En nosotros están los limitantes, no en Dios. ¿Quieres saber la visión y luego decir que no? ¿Quieres saber la visión y luego decir, voy a ver si puedo o no puedo? No, el Señor conoce tu corazón. Y cuando te da la visión, Él te da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Te dará la provisión, te dará la dirección y te dará también la corrección. Pero necesita que tú tengas algo que se llama decisión de obedecer la visión que Dios te ha dado. Así es que estábamos mirando que la visión nos protegía de la distracción, pero la visión también hace algo. Una visión clara también lo que hace es definir qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Cuando a Nehemías le dijeron, vamos a reunirnos. Él dijo, ¿reunirnos de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Reunirnos de qué? Si es que yo tengo claro qué es lo que tengo que hacer. No tengo que reunirme, porque si me voy a reunir contigo, voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Lo protegió para hacer lo que no tenía que hacer. También la visión genera pasión, y una pasión con dirección. La visión genera pasión si la tienes clara, porque sabes hacia dónde tienes que ir. Y esa pasión se cambia o no es lo mismo que decir yo tengo mucho que hacer en la iglesia. Pasión es diferente a activismo o a hiperactivismo, porque no todo el que tiene mucho que hacer está haciendo algo productivo. Entonces no te preguntes si estoy haciendo algo en la iglesia. No, estoy haciendo algo productivo en la iglesia, porque tal vez estás haciendo mucho. Y como a nosotros nos ha tocado de pronto algunas veces, tenemos más puestos que un autobús, ¿cierto? Y yo predico, y yo recojo la ofrenda, y yo la puerta, y yo las canciones. Y en un comienzo las iglesias son así, ¿cierto? Pero cuando Dios va trayendo más personas, entonces hay que capacitar, instruir, entrenar para que vayan adelante y comiencen a hacer la obra también. Amén. Las personas que Dios ha puesto a tu alrededor son personas que Dios ha colocado allí para que tú también coloques en ellos la visión que Dios te ha puesto a ti. Líderes, si Dios te ha colocado personas a tu alrededor, no es para que tú les digas, mira chicos, cuánto es que yo sé. Póngame bien cuidado cómo es que yo hago esto. No, transmíteles la visión a ellos. Reproduce la visión en ellos para que ellos también multipliquen la obra de Dios. Porque a eso somos llamados. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo dijo Pablo a Timoteo, ¿no? El principio de la delegación de la autoridad de la sucesión. Y Dios quiere que nosotros entendamos que todo no se hace ni tenemos que hacerlo nosotros mismos. Nosotros no somos autosuficientes. Dios ha colocado personas a nuestro alrededor para que ellos también den su parte y sean, todos somos un don aquí, todos. Cuando llega una persona nueva, que estamos en consolidación, ¿ya? Esto no lo dije en el primer culto, entonces habrá que incluirlo. Cuando llega una persona nueva, sabemos que hay un don que Dios ha traído a través de esa persona para la iglesia. Tú tienes un don que Dios ha traído para la iglesia. Eres un regalo que Dios ha traído a esta iglesia. Y hay algo en ti que Dios ha traído aquí para que se reproduzca, para que la iglesia crezca, para que la obra se incremente. ¿Cuál es la tarea del liderazgo? Hacer que eso que hay en ti comience a ser efectivo en los demás. Comience a traer fruto para los demás. La visión entonces genera pasión, pero la pasión que se genera me guarda entonces del hiperactivismo sin efectividad. Cuando hago la visión con pasión, debe haber entonces productividad y debe haber fruto, crecimiento, incremento. Porque aquí no estamos para enorgullecernos nosotros mismos o para crearnos un nombre para nosotros. Estamos para glorificar al Señor. ¿Y Nehemías qué hizo? Nehemías mostró que la obra era de Dios y Dios era el que se encargaba de hacer su obra y de poner a las personas. Enfrentar entonces estos riesgos y estos retos
o estas críticas que Nehemías empezó a enfrentar, él lo entendió que solo era de la mano de Dios que lo podía hacer. Y vamos a mirar un ejemplo aquí, en el capítulo 1, versículo 4, que desde el principio Nehemías empezó a entender un principio espiritual fuerte. Cuando le llegaron la noticia que su tierra estaba sumida en una situación difícil, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Oiga bien, él no dijo: no, es que eso les pasa por pecadores inmundos. En cambio a mí Dios me guarda y me tiene en la corte celeste, en la corte del rey. En cambio esos allá, no, sí, por paganos, por inmundos, por mundanos. No, ¿qué dijo él? Me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. ¿Sabe qué pasa ahí? Que cuando tú sientes, cuando tú ves que hay un problema, cuando tú ves que hay una dificultad en la iglesia, en tu grupo vida, en tu ministerio, en el grupo en donde estás, con las personas que estás allí, tú eres parte de la respuesta. Tú no estás ahí porque tengas el don de sospecha. No existe el don de fiscalía en la iglesia. Aquí nadie tiene el discernimiento de problemas. Porque es que hay personas creyentes que para cada solución tienen un problema. O sea, en lugar de tener un problema, una solución para cada problema, tienen para cada situación feliz, tienen un problema. Y le encuentran el problema por donde sea. Se lo buscan hasta que lo encuentran. ¿Ah? Son lo que llamamos en algún tiempo manta mojada o cobijita mojada. Apaga cualquier candela. Y por más que usted esté gozoso, ¡guau!, el Señor se está glorificando. Sí, hermano, pero eso es pura emoción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ello? Nehemías, ¿a dónde fue? Nehemías fue a buscar de Dios. Miremos este otro. 4, del 4 al 9. Nehemías vio el problema, pero él sabía que si Dios le mostraba el problema era porque él era parte de la solución. Mire, hermano, si usted se fija, cuando el Señor ve las multitudes y las ve como ovejas que no tienen pastor, yo estoy completamente seguro que cuando el Señor le dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies porque veo que toda la gente está como ovejas sin pastor, ¿sabe quiénes fueron los que más oraron? Los 12 que él escogió como apóstoles. Porque fueron los que más sintieron la carga por esa misma multitud y sintieron la misma compasión. Los que sintieron más compasión, la misma compasión que sintió Jesús por la multitud como ovejas sin pastor, fue los que más oraron. Pues a ellos mismos fue lo que el Señor escogió, porque sentían la misma compasión, tenían la misma visión, compartían la misma carga. Si tú ves un problema es porque tú eres parte de la solución y es tu decisión. Si te enfocas en el problema, acrecentas el problema, solo hablas del problema o dices: yo puedo hacer algo para que eso se solucione. Es tu decisión. Ahora dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por el despojo en la tierra de su cautiverio. Otra vez oró a Dios. Versículo 9. Otro problema, otra dificultad. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oración más acción. 5:19. ¿Qué hizo Nehemías otra vez aquí? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¡Wow! ¿A quién le está diciendo Nehemías todo lo que ha hecho por el pueblo? ¿Al pueblo? Ah, vea pues. Es a Dios al que le está diciendo: Señor, acuérdate. ¿Sí? No es al pueblo: vea todo lo que he hecho por ustedes. Vea, valoren. Él siempre buscaba. Ahora veamos el 6:14. Y cuando el líder
Cuando el líder enseña a su pueblo que la respuesta está primero delante de Dios y que Dios traerá los recursos, que Dios traerá todas las cosas, dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fíjese, el Señor siempre, Nehemías siempre buscaba la ayuda del Señor. Nehemías siempre buscaba el recurso de Dios antes que cualquier otra cosa. Y en estas oraciones Nehemías nunca se quejaba, siempre ponía las cosas delante de Dios. Porque nunca vemos en una oración de Pablo que él se queje, ni en una oración de Jesús que él se queje. Sus oraciones eran de exaltación, de adoración, de quebranto, pero también de rendición, demostrándole a Dios o mostrándole al Señor que necesitaban de Él. Es que si no es por el Señor, ¿qué somos nosotros? No somos nada. No somos nada. Esto no se hace por obra de un hombre. Ellos estaban conscientes de eso. ¿Qué produjo esto? Capítulo 9, versículo 1. ¿Qué resultado tuvo que el líder fuera un hombre de oración? El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con silicio y tierra sobre sí. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Y si usted sigue leyendo, dice que todo el pueblo se reunió a adorar a Dios y a buscar la presencia de Dios. Porque si queremos que nuestro grupo ore, tenemos que orar líderes. Si queremos que nuestra iglesia ore, tenemos que orar pastores. Si queremos que nuestra familia ore, tenemos que orar padres, madres. Si no ponemos el ejemplo nosotros, ¿cómo vamos a pedir que lo hagan los demás? Pero la mejor manera de empezar a hacerlo, es empezar a hacerlo, me refiero. Es la mejor y la única manera. Así es que cuando Nehemías tenía esa visión clara, él entendía que solo era a la manera de Dios que se podía hacer. Entendamos lo siguiente. La visión genera pasión con dirección, porque la pasión sin dirección es ineficaz, ya lo dijimos, ¿cierto? Pero cuando la visión es dada por Dios, pone el querer como el hacer. Y cuando vemos la visión, primeramente nos atemorizamos porque siempre es más grande que nosotros. Y esto garantiza que viene de Dios, porque la que es a mi medida y a mi confort, tal vez es mía. Pero cuando la visión que yo tengo, que me es dada, es más grande, es superior a mí mismo, entonces eso garantiza que viene de Dios. Porque por ningún lado, por ninguna manera, yo la podré sobrellevar. Sí, claro. Por eso cuando alguien me dice: uy, no, a mí nunca me vas a poner a eso. Bueno, ahí está el primer candidato, ¿no? Pero cuando en las escuelas o en los cursos alguien me dice: uy, no, eso yo lo tengo sobrado, tranquilo. Dejémoslo por ahí todavía. Tiene que guardar su corazón, porque está confiado demasiado en sí mismo. Y cuando la visión te supera, viene de Dios, porque entonces siempre vas a estar agarrado de Dios para poder llevarla a su fin. Es complicado. Tú eres de los que piensan: no, mi papá nunca vendrá a las cosas de Dios y eso. Las veces que le hemos evangelizado, no, eso es complicado. Bueno, el Señor te está diciendo: tú eres el llamado a hacerlo ahí. Tú eres el llamado. Persiste, insiste. No desistas. Porque cuando la visión viene de Dios, Él te va a respaldar. Mire lo que dice aquí. Finalmente, cuando nosotros estamos viendo una cualidad más que tiene Nehemías, es que él enfrenta riesgos y críticas. Y cuando vienen riesgos y cuando vienen críticas, cuando vienen dificultades y todo esto se pone difícil y todo esto dice: no, Suiza. No, mijo, eso sí, no sea iluso. Cada vez entonces me doy cuenta como que si Dios quiere. Frankfurt. Pues es que ahí es cuando Dios quiere. Porque de otra manera entonces tú lo harías. Y si tú lo haces, entonces ¿por qué lo no hace cualquier otra persona? Pero cuando es superior a ti, entiende que Moisés no sabía entonces que él iba a sacar a 2 millones de personas de Egipto. Ya lo dijimos, ¿cierto? Cuando es superior a ti, entiende que vendrán dificultades, que vendrán adversidades, oposición, calumnias.
tan poquito que tiempo que llevan en la iglesia ya lo están poniendo a liderar. No, y nosotros que llevamos tanto y vean nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Porque cuando vienen las dificultades, por ejemplo, la murmuración, por ejemplo, la crítica, por ejemplo, la adversidad, son parte del entrenamiento. Oiga bien lo siguiente: los obstáculos vienen para ablandar mi corazón, para crear la imagen de Cristo en mí, para fortalecer mi fe, para quebrantar mi egocentrismo, para fortalecer mi humildad, para quebrantar mi voluntad. Todo esto es dado por Dios, digámoslo así, permitido por Dios. Todos esos obstáculos, dificultades, adversidades, oposiciones, murmuraciones, calumnias, todo lo que venga para tratar de distraerte del objetivo y de la visión, todo está fríamente calculado, porque tu corazón necesita ser preparado. Porque tu corazón, mi corazón, necesitan estar en el estado óptimo para cargar, soportar la visión. Todo eso, Nehemías está enfocado, pero él no sabía que él iba a terminar la obra, porque un líder enfocado no sabe si él mismo va a terminar la obra, solamente sabe que tiene que obedecer a lo que Dios le mande. ¿Cuántas veces no han escuchado aquí al pastor Pedro que dice: un día puede que yo no esté aquí, pero así yo no esté aquí, esta obra tiene que seguir? ¿No es así? Así es. O tú eres de los que piensa que no, donde yo llegue a faltar, ¿qué pasa con esto? Donde yo falte, entonces ¿quién va a enseñar en la iglesia? Pues vendrá otro mejor, ¿cierto? Bueno, ese amén me dolió. Pero es la verdad, porque esto no depende de ti. No depende de ti. Ninguno de los que estamos aquí somos imprescindibles. Somos importantes, claro, pero no imprescindibles, porque aquí el único imprescindible se llama Cristo Jesús, la obra de su Espíritu. Esta es la obra de Dios. Dele la gloria al Señor. Y yo te voy a decir una cosa, que el otro aspecto que Nehemías tenía aquí era decisión. Porque cuando él tenía clara la visión, entonces también tenía que ir acompañada de una decisión clara de seguir esa visión, cuéstele lo que le cueste. Porque a pesar de que la visión es superior a ti y tú piensas que eso, ¿cuándo lo voy a ver? Debes estar decidido a hacer lo que Dios ponga en tu camino, porque Él traerá todo lo que necesita para que esa visión se pueda desarrollar. A pesar de que pueda haber oposición, e incluso, mire lo que le pasó a Nehemías en el versículo 5. En el versículo 5, Nehemías tiene un problema. Veamos el 10, perdón, el 10. Mire lo que dice el 10. E hiciste, no, 6:10. 6:10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel. Ya saben, ¿no? Porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Oiga bien esto. Cuando tú recibes muchos aplausos, cuando tú recibes muchos vivas, cuando tú recibes mucho wow, preocúpese. Preocúpese. Yo aprendí desde hace mucho tiempo. Bueno, los que somos hijos de pastores, acostumbrémonos a entender lo siguiente: siempre vamos a ser aplaudidos, pero eso es lo más peligroso que puede haber. Porque sabe, dice la Biblia, el hierro se aguza con el hierro y el hombre con la lengua del que lo alaba. Así es que cuando te aplauden y te dicen cosas, dele la gloria a Dios, eso sí, dele la gloria a Dios, pero no se lo crea, porque le están subiendo el ego. ¿Cómo sube de bueno el ego, no? Sí, parece que levitáramos a veces, que pareciera como los que vamos bajando del barco mientras todo se destruye atrás, y nosotros somos los que estamos. Interesante el ego, ¿no? Y cuando uno
Claro, cuando predica el hijo del pastor, entonces el pastor es el primero que dice, no, es que mi hijo, gloria a Dios, qué bendición. Y yo amo mucho a mi papi, claro que sí, a mis padres, a mi familia, a todos. Y le doy la gloria a Dios por todo lo que se recibe, amén, pero la gloria es para el Señor siempre, no se lo crea que es para usted nada. Para el Señor siempre, siempre, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero acuérdese de lo siguiente, no todo lo que viene en nombre de Dios es de Dios. La tentación usualmente viene en un empaque de piedad. Mire lo que dice el siguiente versículo. Entonces le dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida, no entraré. Y lo que dice el siguiente versículo es categórico. Y entendí que Dios no lo había enviado. ¿Pero cómo? Si le estaba diciendo que fueran al templo de Dios, ¿qué pecado hay en eso? Si le estaba diciendo, vamos al templo, encerrémonos, protejámonos allí. Pero esa es una estrategia del diablo. Amedrentarte, llenarte de temor, decirte esto está tremendo, esto está mal, esto no va a resultar, tú no vas a poder, esa prédica te va a salir horrible. Casi siempre sucede los sábados en la noche cuando uno la está preparando. Ahí el diablo hablando, no, esto no le van a entender, usted va a quedar en vergüenza, no sé qué. Eso nos pasa a todos los predicadores. Si no le ha pasado, preocúpese. Pero ¿qué pasa? Ellos estaban diciendo, hermano querido, vamos al templo. ¿Pero sabe por qué? Dice aquí que ellos, mire, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Oiga bien, no todo el que le profetiza viene de Dios, tristemente. Oiga bien, y miremos el siguiente. Porque fue sobornado, para hacerme temer y que pecase y le sirviera de mal nombre que fuera yo infamado. Porque Nehemías no era sacerdote y por no ser sacerdote él no podía entrar al templo. Si Nehemías hubiera entrado al templo, él hubiera cometido una infracción durísima contra la ley. Y él hubiera incluso haber sido acusado, infamado y todas estas cosas, se hubiera destruido y derribado y se hubiera acabado con todo su proyecto. En apariencia era piadoso. Pero oiga con eso, oiga bien eso, tenga cuidado con eso. Porque no todo lo bueno proviene de Dios. Oiga bien, ni todo lo que parece bueno proviene de Dios. Porque el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Eso qué de malo tiene? Pero no era de Dios. Tenga cuidado con eso entonces. Rodéese de las personas que le traigan incremento, bendición y de las personas que lo ayuden a seguir adelante en fe, no en temor. Porque si usted se rodea, dele el aplauso al Señor entonces. Hermano querido, si usted se rodea de 3 borrachos, usted será el cuarto. Se rodea de 3 empresarios, usted será el cuarto, ¿cierto? Y la palabra de Dios lo dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el refrán común también lo dice, el que con lobos anda, aullar aprende. ¿Con quién está rodeándose usted? ¿Quiénes son las personas que están a su alrededor? Las 5 personas más importantes que están a su alrededor y que influyen en sus decisiones, dicen muy bien hacia dónde usted va. Dicen muy bien hacia dónde usted va. Oiga bien esto. Piensa en las 5 personas que influyen en sus decisiones, las que están a su alrededor. Porque si esas 5 personas que están a su alrededor para tomar usted decisiones importantes, a las cuales usted consulta, a las cuales les pregunta, a las cuales dice, mire, ayúdame a orar por esto. Si esas 5 personas saben menos que usted está en problemas. Si usted es el que sabe más de todos los que están en su grupo de amigos íntimos, usted tiene problemas, porque usted no podrá ir más adelante. Y ese ejemplo nos lo ha dado aquí nuestro pastor, ¿no? Pastor Pedro. Él sabe de todo lo que saben muchos de los que están aquí, ¿no? ¿Cierto? Pero está aquí y a todos nos coloca a hacer nuestro trabajo, ¿cierto?
Él sabe multimedia, no sabe multimedia. Sabe música, no sabe música. Pero él le pide al Señor, envíame músicos, Señor, tráeme técnicos, tráeme ingenieros. Y el Señor le manda. ¿Por qué? Porque es un buen administrador y coloca a cada uno en su sitio y la obra va creciendo. Cuando cada uno hace su trabajo, su responsabilidad. Amén. Por eso entienda que las personas que Dios le ha colocado a su alrededor, líder, pastor, son personas que Dios le ha colocado para que lo potencialice a usted y lo envíe hacia adelante, le haga incrementar, acrecentar su ministerio, su obra, su trabajo. No espere a que ellos sepan lo mismo que usted sabe para delegarles. Nunca pasará eso. No. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Mire, cuando Dios obra, miremos lo que dice Isaías 31. Isaías 31. Isaías 31. Ya estoy por terminar, aunque queda prédica para 2 domingos más. ¿Qué dice? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿A quién estás buscando para consejo? A una persona que te impulse. ¿De quién estás buscando consejo? ¿Con quién te estás aliando? ¿Con quién te estás uniendo? ¿Sabes que los obstáculos que se ponen, que las pruebas que se ponen son para aprobarte? Amén. Los obstáculos que tienes son para fortalecer tu carácter, para que tú seas aprobado para la promoción que tú necesitas seguir teniendo. Yo quiero decirte algo en este momento. Dios quiere glorificarse a través de ti, pero la gloria no es para ti. Lo que leímos es que al final de esta obra, la gloria fue de Dios. La gloria fue para el Señor. Cuando nosotros recibimos la visión, entendamos que el Señor es el que va a hacer la obra y que siempre la gloria va a ser para Él, porque Dios no necesita hombres extraordinarios, sino hombres ordinarios que crean en un Dios extraordinario. Y si ese es tu caso, yo te voy a pedir en este momento, aleluya, ponte de pie en este instante. ¿Ves esta visión difícil? ¿Cuál es tu visión primero? Piénsalo. ¿Cuál es tu propósito acá? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? ¿La ves difícil, complicada, más grande que tú? Bueno, vamos a ganar a Toledo. Amén. No falta el Zambalat por ahí, el Tobías que está diciendo, pero ni han ganado a Aranjuez. Óyelo, Señor, y haga la oración que es en Nehemías. Pero ¿cuál es tu visión? ¿Es un emprendimiento? ¿Es tu empresa? ¿Es tu ministerio?